Hola, pues bienvenidos. Vamos a de manera muy breve iniciar con la definición de número. En realidad un número como tal, pues sabemos mucho sobre ellos. Sabemos qué hacer con ellos y los han visto ustedes a lo largo de toda su vida estudiantil y su vida diaria incluso. Sin embargo, ¿qué es el número? Para que nosotros podamos llegar a un nivel de abstracción distinto a lo que ustedes han estado haciendo a lo largo de su educación, tendríamos que entender muy bien al número. Porque al fin y al cabo, pues, estaremos trabajando con ellos. Entonces, un número. ¿Qué será el número entonces? Muchas personas lo relacionan con una cantidad. El número es una cantidad para ellos. Sin embargo, en realidad una cantidad está conformada por dos elementos. Un número y una unidad de medida, ¿sí? Es decir, en realidad las cantidades podríamos hablar en el sentido de las magnitudes. Entonces, lo vamos a escribir. Un número, una cantidad es un número y además una unidad, ¿vale? Por ejemplo, 3 centímetros, ¿vale? Una cantidad va a estar equivalente entre estos dos elementos. Cuando yo hable de la edad que tengo, 5 años, ¿vale? Entonces, en realidad las cantidades son elementos que conforman nuestra realidad, ¿sí? Cualquier elemento o cualquier aspecto en magnitud, es decir, que se pueda medir de alguna manera, hablaremos de cantidades. Pero en realidad estos son los números, estas son las unidades y en su conjunto forman cantidades. Incluso si yo quiero generar unas unidades un poquito más elaboradas, por ejemplo, 70 kilómetros en relación a la hora, ¿sí? Que mediría velocidad. Entonces, esos son los números. Estos de aquí son los números. Y eso yo estoy hablando de números enteros. Sin embargo, existirá una cantidad diversa de elementos. Entonces, ¿qué es en realidad el número? El número es esto de aquí. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué es esto? Dejando a un lado esta parte de aquí, ¿sí? Para nosotros el número va a ser una abstracción, ¿sí? ¿Cómo definimos abstracto? Todo aquello que es verdadero, pero no es real. ¿Cómo aquello que es verdadero y no es real? Pues sí, los números no son en el sentido físico. Estas son ideas, son representaciones. Y tú te preguntarás, pues sí los conozco, los manejo, etc. Pero cuando llegas a ese nivel educativo te das cuenta de que esto también es un número. Y es cuando decimos, entonces son simbolizaciones, representan cantidades. Esto es un número, es una letra. Entonces el franquear esta parte de definir al número va a ser nuestro objetivo a lo largo de nuestra educación, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengas presente y que cuando hablemos de cantidades estemos estableciendo que pertenecen al rubro del mundo físico. Pero los números no pertenecen al mundo físico, pertenecen a la abstracción, a las ideas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Finalizaremos esta primera sección dando una definición informal de número. Va a ser funcional en términos de lo que vamos a hacer a partir de aquí, que es definir propiedades. ¿Cómo vamos a definir el número? Podríamos empezar definiendo los números más sencillos o el conjunto de números más simple, que es el de los números naturales. Sin embargo, me voy a centrar en los enteros para no ahondar tanto, porque su naturaleza es muy similar, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Los números en realidad se generan a partir de la unidad, o sea, el número 1, así que es lo que me voy a encargar. Si un número tiene que generalizar un comportamiento general, entonces, ¿cómo simbolizar la parte elemental del número para poder adquirir propiedades? Nosotros nos vamos a auxiliar con ayuda de una figurita. Ok, vamos a colocar ese pequeño rectangulito para representar la unidad. Prácticamente con la unidad yo podría formar cualquier cantidad de números. Es decir, todos los números que a partir de 1 sean representados a través de esta figura. Es decir, ¿qué pasaría si yo colocara dos elementos cuya representación es 1? Pues evidentemente yo podría formar el número que se conoce como 2.
Si yo continúo colocando estos elementos como un solo valor único, por ejemplo 3, pues estaría representando 3 elementos. Y así sucesivamente yo podría continuar siguiendo este patrón para ir formando números. Prácticamente yo había formado aquí todos los números que se conocen como naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 220, etc. ¿Sí? Ahora, ¿cómo generar su contraparte? Si estoy hablando que el valor de la unidad representaría 1, en términos de cualquier sentido, cualquier magnitud, entonces tendría yo que colocar una contraparte que también tenga un valor de 1. Sin embargo, ¿cómo ejemplificar que es su contraparte? Yo lo voy a hacer con otro color. En este caso es un 1 negativo, ¿vale? Simplemente le cambié el color, ese es un 1 negativo. Ahora, ¿cómo generar un 2 negativo? Pues colocando 1 y 2 valores de la misma denominación. 1, 2, 2 negativo. Análogamente, pues podemos colocar el valor de un 3 negativo. ¿Ok? ¿Cuántos números podría yo formar negativos aquí? Pues todos los existentes, ¿no? O por lo menos los que se podrían denotar a través de enteros, que es la intención. Ahora, si tú recordarás tus clases del año pasado, sabrás que tanto los números positivos como negativos pertenecen a este conjunto. Pero nos falta uno, el 0. ¿Cómo ejemplificar el número 0 bajo esta perspectiva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya lo pensaron? Pues aquí tenemos una especie de resumen. Prácticamente cualquier cantidad natural podría ser ejemplificada con estas pequeñas fichas. Sin embargo, para proyectar nuestro sistema numérico, pues podríamos aplicar los negativos. Entonces cualquier unidad, cantidad positiva podría ejemplificarse por su cantidad de elementos que tenemos. 1, 2, 5, 20, etc. Cualquier cantidad positiva podría ejemplificarse con su contraparte en un color distinto. Pero seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo representar el 0? Efectivamente, como ya hubieras llegado a la conclusión, para colocar el 0, pues no colocamos nada. Quizá no sea demasiado una respuesta que estuvieras esperando, sin embargo, funciona. Si que estoy hablando de los elementos que conforman al número, pues aquí no hay ninguno. Entonces, vamos a ver conclusiones. Conclusiones. Todos los números enteros positivos van a ser representados mediante esta simbología. A partir de la unidad yo podría formar todos los números que tenemos a partir del 1, obviamente enteros. Con este simbolito, que es una especie de rectángulo, podría representar a cualquier cantidad de elementos negativos que existen, independientemente del contexto que le demos. Y finalizaremos con el 0. El 0 por el momento no se escribe. No es muy convincente, pero funciona. Espero te haya sido útil esta información para el inicio del estudio de algunas propiedades matemáticas que se verán a lo largo de nuestro estudio de estos comportamientos numéricos. Prácticamente si entendemos el número podremos utilizarlo de manera más óptima y a partir de ahí entender los conceptos matemáticos fundamentales. No olvides suscribirte y darle like al video. Hasta pronto.